Prestemos atención a las profecías de Daniel, capítulo 1. El libro de Daniel y nosotros. Un rey poderoso amenaza con ejecutar a sus consejeros porque no son capaces de revelar ni interpretar su enigmático sueño. 3 hombres jóvenes se niegan a adorar a una imagen imponente. Se les arroja en un horno sobrecalentado y aún así sobreviven. En el transcurso de una fiesta, centenares de personas observan cómo una mano escribe unas palabras misteriosas en la pared de un palacio. Unos malvados conspiradores hacen que se arroje a un foso de leones a un anciano que con todo sale de él sin un solo rasguño. Un profeta de Dios contempla 4 bestias en una visión cuya trascendencia se extiende por milenios. Estos son solo unos cuantos de los relatos que se hallan en el libro bíblico de Daniel. ¿Vale la pena que los examinemos con atención? ¿Qué relevancia podría tener en nuestros tiempos este libro tan antiguo? ¿Por qué interesarnos en unos acontecimientos que tuvieron lugar unos 2600 años atrás? Daniel, un libro antiguo para nuestros tiempos. Gran parte del libro de Daniel se centra en la cuestión de la gobernación mundial, un tema de primordial interés hoy día. Casi todo el mundo reconoce que vivimos en tiempos difíciles. Los boletines de noticias nos bombardean a diario con sombríos recordatorios de que la sociedad humana, a pesar de los notables avances científicos y tecnológicos, se está hundiendo en un cenagal de desconcertantes problemas. Pensemos en lo siguiente: el hombre ha caminado sobre la luna, pero en muchos lugares de su propio planeta no puede pasear sin temor por las calles. Equipa las casas con todo tipo de comodidades modernas, pero es incapaz de poner freno a la desintegración familiar. Crea la era de la información, pero le resulta imposible enseñar a los seres humanos a convivir en paz. Hugh Thomas, profesor de historia, escribió en cierta ocasión: la difusión del conocimiento y la educación ha enseñado muy poco a la humanidad sobre el autodominio y aún menos sobre el arte de la convivencia. Con el fin de implantar cierto orden en la sociedad, los seres humanos se han organizado bajo gobiernos de muy distinto género. No obstante, en el caso de todos ellos, sin excepción, han resultado ciertas las siguientes palabras del rey Salomón: el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Eclesiastés 4:1 dice: una vez más fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. Eclesiastés 8:9 dice: vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Aunque ha habido gobernantes con ideales nobles, ningún rey, presidente ni dictador puede erradicar la enfermedad y la muerte. Ningún ser humano puede restituir la tierra al paraíso que Dios se propuso que fuera. El Creador, en cambio, tiene tanto el deseo como la capacidad para ello. Él no necesita el permiso de los gobiernos humanos para cumplir su propósito, porque a sus ojos las naciones son como una gota de un cubo, y como la capa tenue de polvo en la balanza han sido estimadas. Isaías 40:15 dice: mira, las naciones son como una gota en un balde. Para él son como una capa de polvo en una balanza. Mira, él levanta las islas como si fueran partículas de polvo. En efecto, Jehová es el gobernante supremo del universo y como tal su autoridad es muy superior a la de los gobiernos humanos. El reino de Dios reemplazará a todos estos para la bendición eterna de la humanidad.
Es posible que en ningún otro lugar se exponga este asunto con tanta claridad como en el libro bíblico de Daniel. Daniel, alguien muy amado por Dios. Jehová Dios sintió un gran afecto por Daniel, quien fue su profeta por muchos años. Un ángel de Dios hasta dijo que era alguien muy deseable. Daniel 9:23 dice: Cuando empezaste a suplicar, se emitió un mensaje y he venido a informártelo, porque tú eres muy valioso, de modo que analiza el asunto y entiende la visión. El término original hebreo así traducido puede significar muy amado, muy estimado e incluso preferido. Dios le tenía un cariño especial a Daniel. Examinemos brevemente las singulares circunstancias de este amado profeta. En el año 618 antes de la era común, el rey babilonio Nabucodonosor sitió Jerusalén. Daniel 1:1 dice: En el tercer año del reinado del rey Jehoiakim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y la cercó. Poco después, ciertos jóvenes judíos instruidos fueron enviados al exilio en Babilonia. Daniel era uno de ellos. Para entonces, probablemente era un adolescente. Él y sus compañeros Ananías, Misael y Azarías estuvieron entre los hebreos seleccionados para aprender durante 3 años la escritura y la lengua de los caldeos. Daniel 1:3 y 4 dice: Entonces el rey le ordenó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios de su corte, que trajera a algunos israelitas, incluidos algunos descendientes de la realeza y la nobleza. Debían ser jóvenes sin ningún defecto físico y de buena apariencia, que tuvieran sabiduría, conocimiento y discernimiento y que pudieran servir en el palacio del rey. Él tendría que enseñarles la escritura y el idioma de los caldeos. Según algunos biblistas, seguramente fue algo más que un simple curso de idiomas. Por ejemplo, el profesor C. F. Keil escribió: Daniel y sus compañeros habían de ser educados en la sabiduría de los sacerdotes y eruditos caldeos que se enseñaba en las escuelas de Babilonia. De ese modo recibieron una formación especial para ser funcionarios públicos. Este fue un cambio drástico de circunstancias para Daniel y sus amigos. En Judá habían vivido entre adoradores de Jehová, pero en Babilonia estaban rodeados de gente que rendía culto a dioses y diosas mitológicos. Aún así, los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías no se amedrentaron. Aunque aquella situación ponía a prueba su fe, estaban decididos a aferrarse a la adoración verdadera. No iba a resultarles fácil. El rey Nabucodonosor era un ferviente devoto de Marduk, la principal deidad de Babilonia. Había ocasiones en que las demandas del rey resultaban de todo punto inaceptables para alguien que adorase a Jehová. Véase por ejemplo Daniel 3 del 1 al 7. Daniel 3 del 1 al 7 dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho. La colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los administradores de las provincias para la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. De modo que los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los administradores de las provincias se reunieron para la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y se quedaron de pie enfrente de la estatua que Nabucodonosor había levantado. El heraldo anunció con voz fuerte: Gente de todo pueblo, nación e idioma, a ustedes se les ordena que cuando oigan el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda, la gaita y los demás instrumentos musicales,
Tienen que caer de rodillas y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no caiga de rodillas y la adore será arrojado de inmediato en el horno de fuego. Así que cuando se oyó el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda y los demás instrumentos musicales, gente de todo pueblo, nación e idioma cayó de rodillas y adoró la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No obstante, Daniel y sus compañeros contaban con la guía constante de Dios. Durante sus 3 años de aprendizaje, Él los bendijo con conocimiento y perspicacia en toda escritura y sabiduría. A Daniel se le otorgó además la facultad de entender el significado de visiones y sueños. Cuando posteriormente el rey examinó a aquellos 4 jóvenes, los halló 10 veces mejores que todos los sacerdotes practicantes de magia y los sortilegios que había en toda su región real. Daniel 1:17 dice: Y el Dios verdadero les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría, y Daniel recibió la capacidad de entender todo tipo de visiones y sueños. Daniel 1:20 dice: Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes, magos y los adivinos que había en todo su reino. Proclamó mensajes divinos. Durante los muchos años que vivió en Babilonia, Daniel fue el mensajero de Dios ante personajes como los reyes Nabucodonosor y Belsasar. Esta fue una comisión de gran importancia. Jehová había permitido que Nabucodonosor arrasara Jerusalén, utilizándolo como su instrumento. Posteriormente, Babilonia también sería destruida. No hay duda de que el libro de Daniel ensalza a Jehová Dios como el Altísimo y el gobernante en el reino de la humanidad. Daniel 4:17 dice: Esto es por decreto de los vigilantes, y este veredicto es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Daniel siguió al servicio de la corte durante unas 7 décadas, hasta la caída de Babilonia. Vivió para ver el regreso de muchos judíos a su tierra natal en el año 537 antes de la era común. Aunque la Biblia no dice que los acompañara, se mantuvo muy activo al menos hasta el 3er año del reinado de Ciro, el fundador del imperio persa. Para entonces ya debía contar casi 100 años de edad. Tras la caída de Babilonia, puso por escrito los sucesos más importantes de su vida. Su documento es ahora la destacada sección de la Santa Biblia que conocemos como el Libro de Daniel. Ahora bien, ¿por qué deberíamos prestar atención a este libro antiguo? 2 vertientes, un mensaje. El singular libro de Daniel contiene 2 vertientes muy diferenciadas: la narrativa y la profética. Ambas nos fortalecen la fe. ¿De qué forma? Las secciones narrativas, que figuran entre las más vívidas de la Biblia, nos enseñan que Jehová Dios bendice y cuida a quienes se mantienen íntegros a Él. Daniel y sus 3 compañeros siguieron firmes frente a pruebas que pusieron su vida en peligro. Un examen detenido de su ejemplo reforzará el ánimo de cuantos hoy en día deseen permanecer leales a Jehová. Las secciones proféticas de Daniel nos fortalecen la fe al revelarnos que Jehová conoce el curso de la historia con siglos y hasta milenios de antelación. Por ejemplo, Daniel da detalles en cuanto al ascenso y caída de potencias mundiales que se sucederían desde los días de la antigua Babilonia hasta el mismo tiempo del fin. Daniel 12:4 dice: En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin,
Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. El libro dirige nuestra atención al reino de Dios en manos de su rey nombrado y de los santos que lo acompañan, y lo identifica como el gobierno que durará para siempre. Este cumplirá por completo el propósito de Jehová para la tierra y traerá bendiciones a todos los que desean servir a Dios. Daniel 2:44 dice: En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Daniel 7:13 y 14 dice: Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre, y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia, y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará, y su reino no será destruido. Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días y dictó sentencia a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo fijado para que los santos tomaran posesión del reino. Podemos estar agradecidos de que Jehová no reserve para sí el conocimiento de los sucesos futuros. Por el contrario, Él es el revelador de secretos. Daniel 2:28 dice: Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y Él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Nuestra fe en las promesas divinas se fortalecerá a medida que examinemos el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel. Tal examen nos reafirmará en la convicción de que Dios realizará su propósito precisamente en el momento y de la manera que estime convenientes. Todos aquellos que estudien el libro de Daniel con un corazón receptivo verán aumentar su fe. Sin embargo, es preciso que antes de emprender un análisis minucioso de su contenido, examinemos las pruebas de su autenticidad. Algunos críticos lo han atacado diciendo que en realidad sus profecías se escribieron después de su cumplimiento. ¿Están justificadas las alegaciones de los escépticos? El siguiente capítulo tratará esta cuestión. ¿Qué ha aprendido? ¿Por qué es Daniel un libro para nuestros tiempos? ¿Cómo llegaron Daniel y sus compañeros a ser funcionarios públicos de Babilonia? ¿Qué comisión especial realizó Daniel en Babilonia? ¿Por qué debemos prestar atención a las profecías de Daniel?